al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados, Dios nos dio su palabra para que sea nuestro alimento espiritual. Es necesario que la comamos, así estaremos vivientes, llenos de su vida y creceremos más al comer la palabra de Dios como nuestro alimento diario. Serie: Dios nos llama a su reino y gloria. Amén. Tomo: Cristo viene. Aleluya. Estamos en la semana 1 y el tema de la semana es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos a Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Qué precioso! Según nos escogió en Él. ¡Aleluya! Porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Oh, qué precioso saber que Él nos escogió antes de la fundación del mundo! ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Oh, Señor Jesús, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Verdad? Qué precioso saber que nos escogió para que fuésemos santos. Amén. Y sin mancha delante de Él. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Oh, Señor Jesús, y es por amor. Amén. Oh, Señor Jesús, y es por amor. Amén. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aleluya, porque Él nos escogió en Él. Amén. Antes de la fundación del mundo. Señor Jesús. Amado oyente, usted ha sido escogido en Él. Sí. Antes de la fundación del mundo. Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió, amados, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oh, y es Señor. En amor. Amén. Nos escogió en amor, Sí. habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Oh, Señor Jesús, según el Amén. puro afecto de su voluntad. Amén. Hoy veremos santos y sin mancha. Aleluya. Amados, Jesucristo realizó la redención por nuestra causa. Nos santificó y cambió nuestra posición, trasladándonos del mundo a la iglesia, un lugar apropiado para disfrutar de la palabra, a fin de que nuestra disposición también sea santificada. Oh Señor Jesús, estos dos aspectos del proceso de santificación son necesarios, porque Dios desea santificarnos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. La voluntad de Dios es que seamos santos y sin mancha. Amén. Según
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Filiación en el idioma original griego. Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso está en Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Dios tiene un propósito y nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Amén. Aleluya, porque Dios nos escogió. Aleluya, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En el capítulo 5 de la epístola a los Efesios relata cómo Dios realiza el proceso de hacernos santos y sin mancha. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículos 25 al 27. El amor de Cristo por la iglesia se manifestó mediante su entrega por ella. Esa entrega tiene como propósito santificarla, como la novia de Cristo, por medio del lavamiento del agua por la palabra, para quitar todo pecado, arruga y mancha. El lavamiento por la palabra del Señor nos purifica. Aleluya. No menosprecie la palabra dicha a la iglesia, porque el hablar divino nos lava. Amados, porque el hablar divino nos lava. Aleluya, amén. Ese lavamiento remueve cualquier mancha y arruga. Oh Señor Jesús. Amados y amadas, ese lavamiento remueve cualquier mancha y arruga. Eso es para prepararnos para nuestro casamiento con Cristo, Sí. en el cual seremos presentados como la iglesia gloriosa, santa y sin defecto. Señor Jesús. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hasta aquel día, cuando nos casemos con el Señor, necesitamos santificarnos. Y eso fue lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Aquí se menciona la fornicación, que debían apartarse de ella. En otras epístolas, Pablo además menciona la ira, los pleitos, las enemistades, etc. No obstante, aquí se habla específicamente de la fornicación. Por de acuerdo con el contexto histórico, vemos que la sociedad tesalonicense era promiscua, sin límites morales, semejante a la sociedad actual, que incentiva a las personas a cometer fornicación y prostitución. Es por eso que hoy el Señor nos advierte para que nos apartemos de tales cosas. ¡Oh Señor Jesús! Amén. El Señor continúa hablando a los tesalonicenses. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4. Nuestro vaso, nuestro cuerpo, pertenecen al Señor y no podemos usarlo de cualquier manera. ¿Verdad? En los mensajes anteriores, vimos que algo terrible sucedió en el periodo anterior al diluvio. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso está en Génesis capítulo 6, versículo 2. En este pasaje, los hijos de Dios
se refiere a los ángeles, y a las hijas de los hombres, a las mujeres. Este versículo nos dice que algo anormal aconteció en aquel periodo, cuando algunos ángeles dejaron su estado original y se unieron a las mujeres. Hubo una mezcla entre las especies humana y angelical. En la creación, Dios creó los seres vivos según su propia especie, y el hombre fue creado según la especie de Dios, según su imagen y su semejanza. Satanás, el enemigo de Dios, usó la estrategia de mezclar las razas para anular al hombre dentro del plan divino. Un grupo de ángeles caídos tomó para sí mujeres, entre las que más les agradaron. Por ese motivo, Dios tuvo que intervenir. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis capítulo 6, verso 3. Antes de eso, algunas personas llegaron a vivir más de 900 años. Por ejemplo, Adán vivió 930 años. Matusalén fue el más longevo entre ellos, con 939 años. El Señor limitó el tiempo de vida del hombre a 120 años, reduciendo así la acción de tales personas que se degradaron, porque el hombre se volvió carnal. Los carnales viven por sus impulsos e instintos de la carne. Para tratar con esa situación, Dios también envió el diluvio a fin de impedir que toda la humanidad fuera dañada por esa mezcla. Alabado sea el Señor por Noé. Él fue un hombre justo y recto entre todos los hombres de esa época. Noé andaba con Dios. Él engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Versos 8 al 10. Con Noé y su familia, Dios preservó a la humanidad para cumplir su propósito de hacer al hombre santo y sin mancha delante de él, para alcanzar la filiación por medio de Jesucristo, según el buen placer de su voluntad. ¡Oh Señor Jesús! Amén, aleluya. Amado oyente, no menosprecie la palabra dicha a la iglesia, porque el hablar divino nos lava. Ese lavamiento remueve cualquier mancha y arruga. Eso es para prepararnos para nuestro casamiento con Cristo, en el cual seremos presentados como la iglesia gloriosa, santa y sin defecto. Aleluya. ¿Verdad, Señor Jesús? Por eso el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oh Señor Jesús, Él nos quiere santos y sin mancha delante de Él. Amén. Muchas gracias, amados, por habernos acompañado con el buen disfrute de la palabra. Los esperamos el día de mañana. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Jesús es nuestro Señor. Amén.